Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente poder estar con ustedes una mañana más, por ahora por este medio y anhelo cada día más que podamos muy pronto poder estar juntos, poder adorar a nuestro Dios y estudiar su palabra, animarnos, desafiarnos en vivo y a todo color, ¿no? Pero damos gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad que nos ha dado de de reunirnos, de reunirnos y estudiar, cantar. Gracias, Abraham, por tu oración, a Alberto, a Ana, por las canciones, y Pablo, a todos los involucrados, Luis, con todos los detalles de las letras, de las canciones y todo esto, ¿no? La verdad que es un gozo, es una gran bendición poder estar esta mañana con ustedes y el privilegio que es compartir su palabra y la gran responsabilidad que también nos conlleva, ¿no? Y estamos estudiando la carta a los filipenses, estamos en el capítulo 2, así que el día de hoy, esta mañana, vamos a invertir en los versículos del 19 hasta el versículo 30. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 2 de la carta a los filipenses. Y la carta empezó con Pablo animándonos a que si hay, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, comunión en el Espíritu, afecto entrañable, ya que hay misericordia, Pablo dice, completad mi gozo, y luego dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y este es un norte en la enseñanza que Pablo trae en esta sección de la carta, que empezó en el versículo 27, dice, andad como es digno del Evangelio de Cristo, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, en nada intimidados, ¿ves? Y habla de ese unánime, habla de ese unidad, habla de ese humildad. Y, y Pablo nos llevó a través del capítulo 2 al ejemplo supremo, al ejemplo máximo que es la persona de Jesucristo. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, etcétera. Pablo ha hablado de su propio ejemplo, eh, al mostrarnos, por ejemplo, en el versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo, aunque tenga que dar mi vida para el Señor. Y va dando diferentes ejemplos, incluyendo el ejemplo de Cristo y el ejemplo, su propio ejemplo, de una vida de entrega, de servicio, de dedicación a la obra del Señor. Pero pensaba en esto y podemos correr el riesgo de pensar quizás, bueno, pero vemos el ejemplo de Cristo y es el ejemplo máximo, es un ejemplo para seguir, pero mira que es Cristo, Él es Dios, Él es el Señor. Y pensamos en Pablo y decimos, bueno, pero mira la estatura de Pablo, ¿no? Mira quién era Pablo, un hombre y su consagración y todo lo demás. Así que Pablo el día de hoy nos va a dar dos ejemplos más, que uno es el ejemplo de Timoteo, el cuadro, como una foto, como si estuviéramos revisando un álbum de fotos y vemos ese cuadro de la vida de Timoteo y también la vida de Epafrodito. Y vamos a ver en estos dos cuadros el ejemplo de hombres que tuvieron la determinación y el servicio, la determinación a servir a Dios y caminar con el Señor y servirle. ¿Ven? Entonces vamos al versículo 19 del capítulo 2 de Filipenses. Dice así, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Así que el primer cuadro, la primera foto o cuadro que nos muestra el apóstol Pablo aquí
en esta sección, es el ejemplo de Timoteo. El ejemplo del fiel siervo y representante de Pablo él va a ser el que va a representar o va a ser enviado por Pablo a la iglesia en Filipo. Ahora, en estos versículos podemos ver el profundo amor que tiene Pablo hacia la iglesia en Filipo. Y es una característica de su ministerio. Si hay algo que caracterizó a Pablo, era el profundo amor que él tenía hacia las iglesias con que él estaba ministrando, que él estaba sirviendo. Y lo vemos siempre manifestado a través de un cuidado pastoral que él tiene hacia las iglesias. Ahora, es interesante que la iglesia utilice esa ilustración del pastor y el rebaño. Vemos muchas ilustraciones, sobre todo en el libro de los Salmos, y especialmente quizás uno de los textos muy conocidos es esa ilustración del cuidado que Dios tiene hacia su rebaño en el Salmo 23, cuando David escribe este hermoso pasaje, un pasaje muy tierno, donde donde David va a hablar acerca del cuidado que Dios tiene hacia su pueblo, hacia él, cuidándole, sosteniéndole, guiándole, proveyéndole, animándole, aún en medio de situaciones muy complejas y difíciles. Ahí está la presencia de Dios con su cayado, con su vara, protegiendo, guiando, nutriendo, satisfaciendo. Y es algo que vemos constantemente en la escritura, y ese cuadro del pastor y el rebaño. Y es un cuadro que podemos ver en la vida de Pablo. Pablo es un hombre que tiene un cuidado hacia el rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Es un hombre que ha manifestado y ha probado que estaba dispuesto a entregar no solamente el evangelio, sino aún su propia vida, si fuese necesario, con tal de que personas pudieran crecer, llegar al evangelio, crecer y madurar. En la carta de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15, Pablo dice: yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Si yo los amo de tal forma que estoy dispuesto no solamente a entregar el evangelio, no solamente a entregar la palabra, sino gastarme del todo por amor de vuestras almas, aun cuando amándoos más sea amado menos. Sabemos que Pablo tiene un cuidado, tiene un interés genuino hacia la vida de las personas y las iglesias a las cuales él servía. Pablo manifestó el amor de Cristo hacia ellos a través de un constante interés en conocer la condición espiritual de su rebaño, de su gente. Siempre hemos visto en el capítulo 1 que Pablo dice, les tenía presente en su pensamiento, lo tenía presente en su corazón, los tenía presente en sus oraciones. Como bien expresaba Pablo hace un rato, es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos, pero vemos que Pablo tiene un profundo interés por la salud espiritual de aquellos que él está ministrando. Y en momentos como estos en Filipenses, en la carta a los Filipenses, donde él no puede estar con su gente, él va a agotar la manera para enviar que alguien pueda estar al cuidado de esas personas. No pudiendo estar con ellos, él va a enviar a Timoteo, su fiel compañero durante su encarcelamiento, a visitar a la iglesia en Filipo. De ahí que el versículo 19 dice: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que, y mira el final del versículo, ¿con qué propósito? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y en sí mismo hay una exhortación, un ánimo a que el pueblo en Filipo pueda andar de una forma que es digno del evangelio de Cristo. Él espera que al enviar a Timoteo pueda recibir de Timoteo buenas noticias y que él regocijarse de lo que está pasando en la iglesia en Filipo, pero que la iglesia de Filipo pueda también regocijarse de saber lo que está pasando en su vida. Si algo es claro en este texto y en la vida de Pablo, en sus cartas y en su ministerio, es que él nunca dejó de tener un cuidado hacia aquellos que estaba ministrando.
y una preocupación constante por el crecimiento espiritual de los que habían recibido el evangelio por medio de su ministerio. Mira, a pesar del tiempo que habían pasado, a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, Pablo seguía cuidando de la iglesia en Filipo y seguía teniendo un interés genuino por la iglesia en Filipo. Y estaba enseñando las escrituras, estaba orando por ellos, estaba escribiendo para animarles, para instruirles. Y si no podía ir personalmente, aquí vemos, está buscando una forma de que alguien tenga el cuidado y que pudieran seguir creciendo en el Señor. Y mientras leía estos textos, meditaba y pensaba en el servicio y en el ministerio de Pablo y lo contrastaba con mi propio servicio. Y me lleva a reflexionar en torno a cómo estoy desarrollando mi servicio al Señor. Y espero que eso también pueda hacer resonar en tu propia vida. Puedas reflexionar en cuanto a esto. En este pasaje encontramos un ejemplo que todos nosotros debemos seguir y evaluar y pensar. Mire, yo estoy sumamente agradecido y doy gracias a Dios y qué felicidad, qué gozo que me da de escuchar de personas que están involucradas y animadas y compartiendo el evangelio de Jesucristo. Estoy sumamente agradecido y feliz de saber y ver a muchos involucrados en la obra de predicar el evangelio. Pero hermanos, en base a la palabra de Dios, quiero hoy agregar un poco de sazón a eso, a ese pensamiento. No, el predicar el evangelio no es toda la responsabilidad que Dios nos ha dado. Nuestra responsabilidad va más allá de la predicación del evangelio de Jesucristo a otros. Va más allá de simplemente procurar que personas se conviertan y pasen de estar perdidos a estar salvos. Eso es primordial. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, dice, id y predicad el evangelio. Es esencial. Pero la tarea no termina allí, hermano. ¿Qué pensaría usted del siguiente ejemplo? Piense en esto. ¿Qué pensaría usted si una mujer que está embarazada llega a un hospital, está para dar a luz, la reciben en el hospital, la admiten, ella entra a la sala de parto, la atienden, esa mujer da a luz y después que ha dado a luz, se ha recuperado, le dan su día de alta, le dan su salida, la mujer llega a la puerta del hospital, tiene todos los recursos para criar ese niño, llega a la puerta del hospital y deja su bebé allí a la puerta del hospital y se marcha y lo deja allí solo. ¿Qué pensarías tú de eso? ¿Qué pensarías tú de la actitud de esa mujer? Ella tiene la capacidad para criarlo, tiene el dinero, no es un impedimento, tiene la salud física para hacerlo, pero no lo hace. Lo deja allí, lo abandona y se va. ¿Cómo describirías a esa persona? ¿Alguien se anima a darle una palabra a eso? ¿Alguien podría darle un título a eso? Responsable. Irresponsable. No sé qué título pusiste tú, pero eso quiero usar ese ejemplo para llevarte a pensar en lo que estamos diciendo. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, pero no se queda simplemente en predicar el evangelio. En Marcos se dice, id y predicad el evangelio, pero se extiende más allá a ser discípulos de Cristo. Y a la vez que estos discípulos van a ser otros discípulos. Vamos a alcanzar personas, los vamos a discipular, vamos a guiarlos. Dios va a dar el crecimiento. Eso es lo que hemos estudiado en el contexto atrás de la carta. Dios es el que pone el querer, es el que pone el hacer. Ellos tienen que dar respuesta a la obra de Dios. Pero nosotros hemos de ser el instrumento que los va a guiar al Salvador, pero no se va a quedar allí. El libro de Mateo capítulo 28 dice, Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y como toda potestad le ha sido dada, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
a todas las etnias. El llamado no solamente es a esparcir semilla y dejarlos por allí. Hay un proceso de discipulado, de id. Mire que dice id y haced. No es esperar que vengan a nosotros, porque muchos no van a venir a la iglesia. Muchos difícilmente van a querer entrar por las puertas de la iglesia. Estamos llamados a ir y a ser discípulos, no solamente en un contexto local. Así empieza. Eso es lo que dice el libro de Hechos. Me seréis testigo. ¿En dónde? En Jerusalén, el círculo cercano, en Judea, un poco más lejos, en Samaria, un lugar donde los judíos no querían ir. Bueno, un lugar donde nosotros no vamos, quizás lugares donde no vamos a querer ir. Y hasta lo último de la tierra. La misión no está completa solamente si estamos pensando localmente. Pero el versículo 20 dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, mis hermanos, así como un bebé necesita de la atención de su padre para el crecimiento físico, los nuevos creyentes necesitan del cuidado, la enseñanza y la ayuda para crecer espiritualmente. Y si tomáramos la palabra que usamos para aquella mujer de abandonar a su bebé, diríamos, es irresponsable. Si nosotros podemos, porque no siempre se va a poder, pero si podemos ser parte del crecimiento de los hermanos y no lo estamos haciendo, estamos siendo irresponsables. Y Dios lo va a hacer definitivamente, contigo o sin ti. Pero la responsabilidad no termina simplemente en predicar el evangelio. Eso es una parte y es primordial. No lo dudes, pero no queda allí, hermanos. Hay una necesidad de enseñar, de cuidar, de alimentar, de proveer, de que ese nuevo creyente crezca, vaya dándole las herramientas para que pueda ir creciendo en el Señor. El nuevo creyente, esa nueva criatura en Cristo necesita ser enseñado en la palabra, ser enseñado a que necesita congregarse en una iglesia local, necesita ser enseñado que necesita a cómo adorar a Dios de una forma personal, pero cómo adorar a Dios en una forma congregacional. Cómo poder adorar a Dios dentro de la iglesia local, como también necesita ser enseñado en cómo poder alcanzar a otros creyentes. Cuando vas a la carta de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces es uno que alcanza y enseña a ese, enseñar a otro y ese otro a otros. Y esta es la forma como Dios ha dejado para expandir su reino, para llevar su mensaje. Pero tristemente corremos el riesgo de quedarnos en la mitad de la obra nada más. Y dentro de la iglesia, con suma facilidad podemos caer en la insensibilidad hacia los demás hermanos. Cuando alguien está tirando machete, como decimos en buen panameño, si usted me pone a mí a cortar la hierba con un machete, te aseguro que dentro de un par de minutos voy a estar cansado y con muchas llagas en mi mano. Pero si hago lo mismo repetidas veces, se forma un callo en mi mano que endurece, ya no siento ese machete y puedo hacerlo con mayor facilidad. Mira, esa dureza en las manos es muy buena para que yo pueda cortar, para tener una herramienta en mi mano y tener fuerza y no sentir el dolor al trabajar. Pero esa dureza en el corazón es malísima. Pero fácilmente podemos ser insensibles a las necesidades de nuestro hermano. Y no estoy hablando exclusivamente de lo físico, de lo material, pero las necesidades emocionales, las necesidades de crecimiento, las necesidades de ánimo, las necesidades de enseñanza a nuestros hermanos.
No solamente podemos fácilmente caer en la insensibilidad, sino ser también indiferentes. No me da ni frío ni caliente, no me importa mucho lo que está pasando, no presto mucha atención. Y podemos estar juntos, pero podemos estar reunidos juntos, pero no en armonía y no en un mismo sentir. También podemos caer fácilmente, hablando del evangelismo y el discipulado, podemos caer con suma facilidad en el ministerio profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad es de algunos pocos, que la responsabilidad de enseñar, de discipular, de predicar, eso es de algunos que están preparados, para aquellos que pasaron por el instituto bíblico, para aquellos que están cursando en Grace o en alguna institución de enseñanza bíblica, para aquellos que tienen años o que son misioneros o que son pastores. No, mi hermanos, la responsabilidad, eso no es un privilegio de algunos pocos, es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, llevar la palabra de Dios. Y personas van a llegar a Cristo si los vamos a ir ayudando, discipulando y llevando un crecimiento, animándoles, enseñándoles, exhortándoles a que ellos puedan crecer y puedan reproducirse a sí mismos. Nuestro trabajo no termina hasta que estas personas que son nuevas en la fe, que hemos ido por él, puedan congregarse, puedan tener una iglesia local, puedan establecer una iglesia en la cual están sirviendo. Esa es parte de la tarea, esa es la tarea completa que se nos ha dado. Y Pablo dice, aún cuando ya tienen un liderazgo, aún cuando ya se están congregando, aún cuando ya tienen una iglesia formada, aún Pablo me dice a través de estos textos que hay una preocupación constante por esas personas. No los deja, no los abandonó a la puerta del hospital. Sigue tratando con ellos, manteniendo el contacto con ellos para animarlos, para guiarles, especialmente en momentos cuando algunos de ellos se estaban apartando, se estaban desviando, estaban dejando de trazar la palabra de Dios correctamente, o cuando las influencias de la falsa enseñanza estaba llegando a su vida, él estaba allí. Creo que es un ejemplo que debemos considerar, ¿no? La tarea no está completa solamente en evangelizar. En los versículos 19 al 23 resulta claro que tú comienzas a ver la vida de Timoteo y te das cuenta las razones por las que Pablo va a enviar a Timoteo como su representante a la iglesia en Filipo. Timoteo era un hombre que había dedicado su vida y su servicio al Señor con un profundo interés, como lo tenía Pablo, por el bienestar espiritual de las iglesias y en especial de esta iglesia en Filipo. Ahora te hago una pregunta, ¿es que tiene Dios favoritos en la obra? ¿Usa en su obra a unos sí y a otros no? ¿Por qué tal hermano tiene un ministerio exitoso y hermoso y todo lo demás y otros no? ¿Tiene Dios favoritos en la obra? No. Cada creyente tiene un lugar. Cada creyente tiene un lugar en la obra y cada uno Dios lo va a utilizar. Lo ha dotado de talentos, de dones, de capacidades, de diferentes cosas para que tú puedas ministrar, servir al Señor. Nuevamente, servir a Dios no es el privilegio de algunos pocos, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. De entregar nuestra vida en servicio al Señor. Es una respuesta a tanto amor que Dios ha demostrado hacia nuestra vida. Esta es la respuesta correcta que debemos tener. Mis amados hermanos, hay creyentes que pasan años en la iglesia y están sirviendo al Señor, a veces no, tristemente no. Están dentro de una iglesia sirviendo, cantando, alabando a Dios, apapachándonos unos a otros, y eso es muy lindo y hermoso, sí, tremendo.
Pero Dios no quiere solamente eso en tu vida. Qué triste será que nos presentemos delante del Señor con simplemente fui al domingo a la iglesia, domingo tras domingo. ¿Cuántas personas has compartido el evangelio de Jesucristo en el último año? ¿Cuántas personas estás discipulando? ¿Cuántas personas estás invirtiendo tiempo, tu vida, tu dinero, tu disposición para servirles? Quien ha de ser útil en las manos del Señor, mira, no va a ser perfecto. Dios no está esperando que tú tengas títulos académicos tremendos, que tú te conozcas la Biblia al 100%, porque ¿quién la conoce? ¿Quién la conoce realmente en esa forma? No está esperando una perfección de ti, no está esperando una obediencia, está esperando un corazón que está dispuesto a creerle a Dios y creer y obedecerle. Dios no está esperando que seas perfecto para que le puedas servir, pero sí está esperando ciertas características que vemos en estos hombres que estamos estudiando. Y cuánta necesidad hay de nuestras iglesias y en nuestra iglesia de hombres como Timoteo. Vamos a ver algunas de esas características. Alguien que quiere servir al Señor, alguien que está dispuesto a servir al Señor, debe tener una disposición a servir, como lo tenía Timoteo. En primer lugar, una disposición a servir. Versículo 19, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Y Pablo podía decir, Timoteo, te voy a enviar a Filipo. Vamos, Pablo, vamos a hacerlo. Es lo que se necesita hacer, es lo que vamos a hacer. Hay una disposición a servir. Dios te puede capacitar de todas las cosas, darte el querer, el hacer, su Espíritu Santo ministrando, empujándote, miles de predicaciones, miles de estudios, miles de cosas, pero hermano, si no tienes una disposición para hacerlo, tiene que haber una disposición a querer y a decir, Señor, yo voy. ¿Dónde me quieres llevar? Yo voy. No sé lo que tengo que dejar, no sé lo que tengo que abstenerme, pero yo voy. Segundo lugar, tener una disposición de tener un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Una disposición a servir a otro. Y quien está dispuesto a servir a otro también debe considerar una disposición a prepararse. Y cuando digo prepararse no estoy hablando de los seminarios, estoy hablando del hecho de invertir tiempo, en pasar tiempo en la palabra de Dios, a invertir tiempo en oración, a invertir tiempo en el estudio personal, el tiempo en la comunión. Mire, vaya conmigo, por favor, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, Timoteo su mamá era judía, pero su papá era griego. Así que él no venía de un hogar cristiano, no, venía de un hogar hasta disfuncional. Probablemente el papá de Timoteo ni creyente era. Pero vemos en Timoteo una disposición a servir, pero vemos en Timoteo que fue un proceso que Dios usó para que él fuera creciendo, dispuesto a servir al Señor, dispuesto a prepararte y a servir en cualquier lugar. Segundo lugar, una disposición, un mismo sentir. Nadie, dice el versículo 20, porque ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros.
tiene un mismo corazón, un mismo pensamiento, un mismo sentir con Pablo. Y el buen ánimo, eso contagia, anima, desafía. En tercer lugar, una disposición a buscar el bien de otros. Leo el versículo 20 nuevamente, porque todos buscan lo suyo propio, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo tiene una disposición, una misma disposición, un mismo sentir que Pablo. Por otro lado, en primer lugar, una disposición a servir. Segundo, una disposición a tener un mismo sentir. Tercero, una disposición a buscar el bien de otro. No centrar siempre en uno. Cuarto lugar, una disposición a una vida de fidelidad. Versículo 22 dice, así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto. Este es un hombre que es fiel, que ha sido probado, que ha vivido las verdes y la madura en el ministerio, que ha crecido, que ha sido forjado, que ha estado al lado de hombres que lo ayudaron a crecer y a madurar y que ha sido probado en el ministerio, que tiene un testimonio de ser un hombre fiel. Hay una diferencia entre un creyente y un creyente fiel. Alguien dijo que la diferencia es que un creyente es una persona un creyente es una persona que se fía de Dios, que confía en Dios. Pero un hombre fiel es un hombre que Dios puede confiar en él. Y Timoteo es un hombre fiel, probado. Dios ha actuado. Es un proceso, pero que no hay por dónde le pueden tomar, no hay donde le pueden acusar. Es un hombre, como vemos como se ve en la carta de Timoteo, es irreprensible, es un hombre que ama a Dios, que tiene, con todas sus luchas que tenía, pero es un hombre de fidelidad. Cuánto anhelo que podamos ir cada día más y más creciendo en el ministerio, en la Iglesia Bíblica Amistad, y que podamos levantar de en medio de la iglesia hombres y mujeres que estén dispuestos a cumplir esa gran comisión y decir, yo quiero ir, respondiendo a lo que Dios está haciendo, yo quiero ir, predicar el evangelio y hacer discípulos, pero que estos hombres que van a ser enviados a enseñar y fundar, establecer iglesia, puedan tener las características de este hombre, de Timoteo. Un hombre de servicio, un hombre de un mismo sentir, un hombre que busca el bien de otro, un hombre fiel. Personas que son enviadas al ministerio son personas que han pasado tiempo con otros hombres fieles que le han ayudado a crecer, a madurar, a poder ser aptos para la obra. Pienso nuevamente en la carta segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Busca a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros y esos otros a otros. Además, no solamente deben estar preparados, deben ser gente que tienen un testimonio de fidelidad, de servicio y de amor al Señor probado. Porque ¿cómo vamos a hablar del amor de Dios afuera cuando nuestra propia vida, nuestra propia casa no está en orden? Pero antes de ser enviados al servicio deben demostrar por medio de sus vidas que son hombres y mujeres dedicados, fieles al Señor y a los demás. Versículo 20, nuevamente, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y no creo que Pablo estaba diciendo que él no conocía a más nadie en el mundo que tuviese la misma disposición que él tenía. Lo que está posiblemente diciendo es que en Roma no había alguien que tuviera ese desprendimiento de decir, yo voy a ir. Cuando tú lees la carta de Romano en el capítulo 16, vas a encontrar por lo menos 26 nombres propios que hablan de personas y hermanos que él conocía.
Pero dice Pablo, no hay ninguno en Roma ahora mismo que esté dispuesto, que tenga la disposición y el deseo de servir y la entrega que tiene Timoteo para ser enviado a Filipos. ¿Por qué? Porque están buscando lo suyo. Están buscando su interés. Estaban más interesados en sus propias cosas que en dar una vida de servicio abnegado al Señor y en servicio a los demás. Ahora, aunque era un sacrificio grande que Pablo tendría que permitir que Timoteo fuera a Filipos en tiempos que él tenía una gran necesidad, porque él estaba encarcelado, y Timoteo era una pieza clave para él, para ministrarle, para ayudarle allí en Roma, pero él estaba dispuesto a dejar de pensar en sí mismo para pensar en la iglesia en Filipo. La necesidad de ellos estaba por encima de la de él. Timoteo, así como Timoteo estaba dispuesto a pagar el precio y tener que ir y viajar toda esa distancia y colocarse en segundo lugar por amor al Señor, así también Pablo estaba dispuesto, por amor a los hermanos, a dejarlo ir. Ahora, tengo que preguntarme y preguntarte, ¿quién o qué cosas tiene el primer lugar en tu vida? ¿Quién o qué cosas son las que ocupan el primer lugar en tu vida? ¿A qué cosas damos más importancia? Damos más importancia a nosotros mismos, a nuestros propios intereses, a nuestros propios sueños, a nuestras propias metas, a nuestros propios deseos. ¿O estamos dando más interés a las necesidades espirituales de otros? En un examen, en un autoexamen, estamos teniendo sensibilidad a las necesidades de otros, estamos ministrando a otros, o estamos simplemente interesados en el aquí, en el ahora y en el mí, en el yo. No me malentienda, ¿eh? No estoy diciendo que nuestras necesidades no sean importantes y que no debamos suplir para nuestras necesidades. Lo que estoy diciendo es qué cosas están o qué está en primer lugar. Dios nos manda a proveer para nuestra familia y tener interés por las necesidades propias y la de nuestra familia, pero entendiendo que Dios es el que provee y que Él promete cuando en la Gran Comisión dice, toda potestad me es dada y vamos a ir y predicar en su poder, y si Él nos comisiona, Él nos va a proveer para lo que necesitamos. No estoy diciendo que no deba haber un interés hacia nosotros, que debe haber un interés, sí, pero que la obra de Dios está en primer lugar y que otros no estamos desligados de nuestras necesidades, pero los demás tampoco están desligados de nuestras prioridades. Por eso volvemos al ejemplo máximo en el capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y él no se estimó a sí mismo, no se estimó, bueno, por ser Dios, y se despojó, estuvo dispuesto a limitarse y a entregar su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Todos nosotros siempre debemos dar al Señor el primer lugar en nuestras vidas, en nuestro servicio y en nuestro ministerio. Y te aseguro que de aquellos de nosotros que podemos decir, yo estoy sirviendo al Señor, cuando me comparo al lado de Pablo, digo, no es mucho lo que estoy haciendo. Bueno, es lo que Dios me ha dado ahora, pero siempre tengo la oportunidad de ir más allá, siempre y cuando haya una disposición a eso. El segundo ejemplo es el ejemplo de Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él,
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo la vida para suplir lo que os falta por vuestro servicio. Miren la calidad de ejemplo de este hombre. Ahora, Pablo era el judío, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, fariseo, eso es lo que él era en el pasado como cristiano irreprensible, etcétera, etcétera. Era el ejemplo. Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, Timoteo era hijo de una judía, educado por su abuela y su madre. Pero aquí tenemos Epafrodito, un gentil, quizás sin mucho pompa. Es un hombre que Dios va a usar grandemente y que estaba dispuesto, una disposición de entrega, como el ejemplo de Cristo, como el ejemplo de Pablo. Voy a entregar mi vida y si es necesario enfrentarme a la muerte, pues va a ser, porque mi mirada no está puesta en el aquí y el ahora, está puesta en el futuro. Como ya hemos mencionado en otros mensajes, la iglesia en Filipo envió a Epafrodito a Roma con un envío, con una ofrenda de dinero para el sustento, de Pablo. Y parece que la idea no solamente era sustentarle, darle el dinero que Pablo necesitaba, sino que también él pudiera pasar tiempo con Pablo, entregar la ofrenda de amor, pero también se quedara un tiempo con él para darle la asistencia que él necesitaba durante su tiempo de encarcelamiento en Roma. Y qué tremendo ejemplo que han puesto la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo tuvo a bien el cuidado de ese fiel hombre de Dios que había entregado su vida al servicio del Señor. Ahora estaba en tierras lejanas predicando el evangelio, estaba en la cárcel, estaba sufriendo por causa del evangelio. Y ellos tienen el cuidado de ese siervo. De igual forma nosotros como iglesia también debemos cuidar muy bien a aquellos que la iglesia un día envíe para predicar las buenas nuevas, para ser discípulos, para establecer iglesias. Ahora ves, pienso en la Iglesia Bíblica Amistad y nosotros tenemos ya 19 años como iglesia. Así que no somos una iglesia joven ya. No tenemos tanta trayectoria, tantos años, pero tampoco somos una iglesia joven. Y en 19 años de nuestra existencia, ¿cuántos misioneros han salido de IVA? ¿Cuántos misioneros hemos enviado al campo misionero? ¿Cuántos misioneros la Iglesia Bíblica Amistad está sustentando para la obra del ministerio? Pablo decía hace un rato que es un trabajo de todos y no todos vamos a poder ir. No todos vamos a poder ir al campo misionero en África o en Indonesia o en otros lugares del mundo, pero todos podemos estar involucrados. ¿Cuántos estamos sosteniendo a los misioneros? ¿Cuánto cuidado estamos teniendo de aquellos que estamos apoyando o que queremos apoyar? ¿Estamos mostrando interés por su vida y por su ministerio? Aquí vemos que la iglesia en Filipo envió a su pastor. Ahora probablemente estarás pensando, vamos a enviarte, pues. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a ir al campo misionero y poner aún nuestras vidas por razón del servicio y de los siervos que están ministrando en el campo misionero? ¿Cuánto tiempo invertimos como iglesia orando por los misioneros? Mira, cada miércoles nosotros tenemos ahí al final de la lista los misioneros por los que estamos orando, por el campo en que ellos están trabajando y algunos estudiantes. Eso lo hacemos miércoles tras miércoles. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hacemos ese ejercicio de orar por ellos de forma personal? ¿Cuánto tiempo
invertimos orando por los misioneros que estamos apoyando? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos tiempo para, no solamente para decir que le enviamos un envío de dinero? A veces la iglesia piensa que esto es como el padre que por el hecho de que llega a su casa con la quincena y le tira el dinero en la mesa a la mujer y le dice, bueno, ahí está, compra todo lo que necesite, ya yo estoy haciendo todo lo que necesito para mis hijos, le estoy proveyendo todo lo que necesito para mis hijos, porque ahí le estoy dando el dinero que ellos necesitan, pero nunca está presente. A veces como iglesia actuamos igualito. Pretendemos que el ministerio es simplemente enviar dinero. ¿Cuánto tiempo pasamos escribiendo una nota para Antonio Sánchez en México? ¿Cuánto tiempo pasamos animando a Lady Michelle en su ministerio aquí en Panamá? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo para animar a Alicia y a Juan? Enviarles un chat, enviarles un email, enviarle una cartita, decirle, hermano, gracias a Dios por tu ministerio. ¿Cuánto estamos invirtiendo para animar a nuestros propios líderes? Aún y a nosotros mismos. ¿Cuándo es la última vez que enviaste un correo, un chat y decirle gracias, Alberto, gracias Ana, gracias Pablo, gracias Dulce, gracias Ángel, gracias a todos estos que están sirviendo en el ministerio? Gracias por tu ministerio, eso es muy importante para mí. Estoy agradecido a Dios por tu vida. Estoy agradecido por lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. A veces ni entre nosotros mismos, cuanto menos para la misión afuera. Aquí vemos una iglesia que está involucrada en animar a su misionero. Hermanos míos, una iglesia sin un corazón misionero es una iglesia que ha perdido el propósito fundamental de su existencia. Las misiones no es el complemento al plan de trabajo de una iglesia. Las misiones es el torrente sanguíneo que fluye del corazón de Dios. Desde la eternidad, Dios preparó el Cordero que a su tiempo iba a ser enviado por ti y por mí. El corazón de Dios es un corazón misionero. A veces hablar de misiones en la iglesia es como intentar subir una loma arrastrando un camión. Considéralo, hermano. El corazón de Dios es la obra misionera. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre fue comisionado por el Padre, fue enviado para buscar al perdido, y tú y yo hemos sido comisionados para ir al perdido. Algunos no podrán ir, pero todos podemos ser parte, apoyando, orando, animando. Qué tremendo sería eso en la vida de nuestra iglesia. Vemos el ejemplo de Epafrodito, versículo 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, y la primera característica que da de Epafrodito, dice, es un hermano. Literalmente dice del mismo vientre. Y lo que está enfatizando Pablo es el origen común, es una igualdad. Hemos sido parte de la familia de Dios, no somos ahora advenedizos, somos conciudadanos y miembros de una misma familia, tenemos un origen en común. Así que eso implica una relación íntima y de simpatía. Ahora, aquello que Dios está produciendo en el versículo 2 y 3, aquello que Dios dice produce, el querer como el hacer, en estos ejemplos vemos la practicidad de eso. Un corazón íntimo, un corazón que procura eso, la intimidad, procura la simpatía, el deseo de enseñar, de promover, de estar en el interés por otro. En segundo lugar, el mismo versículo 25 dice que es un colaborador.
Es uno que está a la par, uno que está trabajando juntamente con otro. Aquí todos nosotros somos un equipo. Yo necesito de ti extremadamente, como tú necesitas de mí. Pero necesitamos unos a otros de animarnos, de trabajar juntos. Es una tarea en común, sobre una base en común, en comunión. El mismo versículo 25 dice, mi compañero de milicia. Pablo decía, a veces la vida cristiana es una guerra, sí, a veces necesitamos ser soldados. Compañero de milicia, establece un mismo nivel. Lo que está diciendo en el original es que Pablo se coloca en un mismo nivel. No es que él es superior. Aquí no hay superiores e inferiores. La iglesia tiene un solo Señor, un solo pastor, y es Jesucristo. Estamos trabajando juntos. Somos compañeros en esta lucha. Compañero de milicia. No hay rangos superiores e inferiores. La iglesia está como llena de gigantes. Todo el mundo quiere ocupar los generales y los coroneles allá arriba. Aquí no hay eso, hermano. Un soldado implica lucha, implica dolor, sufrimiento. El ministerio muchas veces va a implicar esto, dolor, sufrimiento, momentos difíciles. A veces no queremos tener la disposición de entregar nuestra vida porque no queremos sufrir. Yo entiendo a muchos, muchos han sufrido tanto que abrir mi vida para el sufrimiento de nuevo. Pero compañero de milicia involucra esto, va a haber sufrimiento, va a haber lucha, implica momentos bien difíciles, pero también hay momentos de victoria, hay momentos de alegría, hay momentos de ánimo. En el mismo versículo 25 dice, al final, ministrador de mis necesidades, un ministro, suministrador de mis necesidades, es uno que está al servicio de otro. Nuevamente, ministrar implica servir a Dios y servir a los demás. Ahora, mientras Epafrodito estaba con Pablo, ves que incluso enfermó gravemente. ¿Ves al hombre que está dispuesto a servir a Dios cualquiera son las circunstancias? A veces nos gusta servir en el ámbito donde nosotros estamos cómodos. Sí, yo te sirvo, Señor, pero no, si tengo que salir de mi hogar, si tengo que dejar mi confort, hasta allá no. Mientras yo tenga lo que necesite, mientras tenga mi comodidad, ahí te puedo servir, pero no tan allá. Mira, ese no es el ejemplo de Epafrodito. Es un hombre que estuvo dispuesto, en verdad estuvo enfermo al punto de la muerte. Cuando la iglesia en Filipo tuvo noticias de que su pastor había enfermado a punto de morir, se preocupó por él. Estaban angustiados, preocupados por lo que estaba pasando. Hermanos, si queremos servir, escucha, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Entonces Pablo, echando fuera sus sentimientos, está dispuesto a enviar a Timoteo, enviar a Epafrodito, aun cuando ellos pueden ser de gran ayuda para él, los va a mandar. ¿Para qué? Para que el pueblo en Filipo pueda regocijarse. Probablemente fue el mismo Epafrodito el que llevó la carta de Filipenses, ¿no? A ellos, a los filipenses. Pablo estaba dispuesto a estar sin Timoteo y sin Epafrodito, con tal de que la obra del Señor pudiera continuar y pudiera ser animados. Él estaba más interesado en hacer lo correcto y el bienestar de las otras personas que en su propia comodidad y su propia felicidad. No debemos vivir para nosotros mismos. Eso es algo que fácilmente tendemos a hacer, sino para los demás.
tal como lo hizo Jesús. Mire el capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este era el sentir de Cristo. Este era el sentir de Pablo. Pablo estaba dispuesto a dar su vida. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque tenga que experimentar la muerte por razón del ministerio, allá voy. Este era el sentir de Cristo. Este era el sentir de Pablo. Este era el sentir de Timoteo. Versículo 19. Pero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos en Roma están buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amados hermanos, tenemos que determinar si vamos a vivir en Filipenses 1:21, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o vas a vivir en Filipenses 2:21, buscando lo suyo propio. Pero también era el sentir de Epafrodito, porque había enfermado gravemente y estuvo a punto de morir, y Dios tuvo cuidado de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo. ¿Qué tragedia sería para nosotros vivir toda nuestra vida sin haber sido de bendición a otros? Epafrodito fue una tremenda bendición para Pablo. Fue de ánimo y estímulo para él en los momentos difíciles. Estuvo dispuesto a ir a identificarse con alguien que está encarcelado. Fue de tremenda bendición para Pablo. Ni siquiera permitió que su salud y que fuera un estorbo para lo que él iba a hacer. Pero también Epafrodito fue una gran bendición para la iglesia en Filipo. Y seguramente el amor y la disposición que mostraba hacia el apóstol lo había demostrado hacia la iglesia. Seguro que sí. Con toda seguridad había enseñado la palabra y se ha enseñado con su ejemplo. No fue solo una bendición a Pablo, no fue solo una bendición a la iglesia en Filipo. Epafrodito fue una bendición a ti y a mí. Porque yo miro la vida de Epafrodito y digo, me falta mucho. ¿Deseas tú ser usado por Dios en una forma especial? Bueno, ¿qué nos dice según Filipenses capítulo 2? Ya que Dios te ha dado consolación, te ha dado comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Sigue el ejemplo de Cristo, el cual se entregó, no estimó su posición como algo a que aferrarse, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que va a poner el querer como el hacer. Aférrate a la obra que Dios está haciendo en tu vida. La respuesta es tuya, pero la obra es del Señor. Y la vida cristiana no es una vida cristiana la vida cristiana victoriosa se vive en el poder del Espíritu Santo de Dios. Saca de ti, versículo 14, toda murmuración, toda contienda. Sea una persona íntegra, irreprensible, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, asidos, aferrados y entregando a la palabra de Dios con la disposición de Pablo y la de Jesús de ser entregados si es necesario hasta la muerte. El ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito que hemos visto. Ahí están, para nuestro ejemplo, pero nada de esto ocurre intentando imitarlo. Ocurre en una vida de comunión con Dios. Porque lo que estos hombres representan es el producto de la obra de Dios sobre sus vidas.
¿Quieres ser usado por el Señor? No es una cuestión de fama, no es una cuestión de educación, no es una cuestión de crédito ni de preferencia. No se trata de lo que tienes o de lo que no tienes. Algunos piensan, yo no puedo hacer nada para el Señor, ya soy muy viejo, o yo no tengo la educación, yo nunca fui a una escuela, yo no he pasado por un instituto bíblico, yo no tengo. Mira, es cuestión de disposición, es cuestión de alegría, de gozo, y eso viene de una relación, de una intimidad con el Señor. En servir en fidelidad a Dios y a su causa. Se trata de una disposición a responder a lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cuál es la respuesta que vas a dar? ¿Cuáles de estos ejemplos te identificas con ellos o en cuáles estamos haciendo falta? Ayer en uno de los estudios bíblicos cronológicos, y dice la Biblia en el libro de Proverbios, no se alabe tu propia boca, sino el extraño. Pero ayer un hombre de más de 50 años, con poca educación, me dio cátedra de un hombre que tiene una disposición a seguir a Dios. De un hombre que tiene un deseo incesante de conocer, de amar a Dios y de conocer su palabra, de memorizarla. Estábamos en el estudio bíblico, estábamos memorizando versículos. ¿Cuántos versículos eran? 6, 7 versículos, no sé. Yo le dije, ¿me puedes dar tal versículo? Y él me dice, pastor, ¿puedo dárselos todos? He estudiado para dárselos todos. Es un recién convertido. Tiene un año en la fe. Ya leyó la Biblia completa. Ni siquiera sé si él cumplió todas su... No sé si pisó el colegio, pero hay un corazón inmenso que está deseoso de seguir al Señor, de prepararse, de llevar la palabra a otro. Que Dios te siga bendiciendo, hermano. Tú sabes, si estás escuchando el mensaje, siento tanto gozo por tu vida. Y eres un tremendo ejemplo para mí. De que no importa mi educación, no importa mi familia, no importa de dónde salí, no importa de dónde salí, sino pregúntale a José, la familia de enredo que tenía José, no yo, José el de Génesis, y dónde Dios le llevó. Qué tremendo ejemplo de vida, cuando hay un corazón que está dispuesto a decir, Señor, yo quiero servirte. No importa mi edad, no importa mi educación, no importa mi dinero, lo que quiero ser usado, Dios te va a bendecir y te va a usar grandemente. Hay ejemplos como el de Cristo, como el de Pablo, como el de Timoteo, como el de Epafrodito, pero yo veo ejemplos aún en nuestros ministerios de gente que tiene esa disposición. Que ese sea nuestro corazón y nuestra disposición contigo. Que Dios te bendiga y que algunas implicaciones de lo que hemos hablado pueda ser de bendición a tu vida. Padre amado, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, prospérala y guía a cada uno, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en cada corazón conforme a su necesidad. En Cristo Jesús, amén, amén y amén.